Todo lo que nos irrita de los demás puede llevarnos a una comprensión de nosotros mismos. Carl Gustav Jung. ¿Cuántas veces te has preguntado por qué esa persona, precisamente esa, parece ocupar tus pensamientos todo el día, incluso cuando intentas olvidarla? ¿O por qué, tras un simple cruce de miradas, algo tan pequeño, pasas el día preguntándote si te notó, si dejaste alguna huella? Hay una fuerza invisible operando detrás de esas obsesiones, un juego de espejos que va mucho más allá del comportamiento consciente. Según Jung, lo que nos atrae de manera casi hipnótica en los demás no se trata solo del otro, es, ante todo, sobre nosotros mismos. En los primeros 3 minutos de un encuentro, una conversación o incluso una interacción breve ocurre algo esencial. No es lo que dices, ni lo que haces, es lo que evocas. Jung lo llamaría activación del arquetipo, y aquí es donde todo empieza. En ese breve lapso de tiempo, el inconsciente colectivo se enciende como una chispa. Puedes, sin saberlo, representar para alguien un símbolo, una figura arquetípica poderosa, y eso es lo que hará que esa persona piense en ti todo el día. Pero ¿cómo funciona esto en la práctica? ¿Cómo podemos, conscientemente, acceder a ese campo simbólico tan profundo? La clave está en entender lo que Jung llamó proyección. El otro proyecta en ti algo que está dentro de él pero que no reconoce. Puede ser el ánima, el lado femenino, de la psique masculina que busca expresión y sentido. Puede ser la sombra, ese contenido reprimido y no integrado que, al reflejarse en alguien, cobra vida y fascinación. Cuando tú, incluso sin darte cuenta, tocas ese punto sensible, no solo estás presente, te vuelves inolvidable. Imagina a una mujer que entra en una cafetería y al intercambiar unas palabras con el barista, deja en él un sentimiento que no puede explicar. Ella no dijo nada extraordinario, pero había algo en su presencia, quizá una mirada, un silencio cargado de significado. Una pequeña vulnerabilidad que reveló más de lo que hubiera querido, que tocó un punto interno en el otro. Eso no es manipulación, es resonancia arquetípica, y por eso, más tarde, él se sorprenderá pensando en ella, tratando de entender por qué algo tan simple quedó tan marcado. Jung decía que en las relaciones, lo que vemos es solo la punta del iceberg. La verdadera comunicación ocurre en niveles mucho más profundos, donde símbolos y emociones se entrelazan. Y en los primeros 3 minutos, el inconsciente empieza a trabajar intensamente. Por eso, cuando te alineas con tu verdad interior, cuando te conectas con tu autenticidad, sin máscaras, sin necesidad de agradar, activas la proyección más poderosa, la que toca el self del otro. No se trata de impresionar, se trata de revelar. Quizás estés cansada de juegos, de estrategias, de intentar ser lo que esperan de ti. Jung nos invita a ir por otro camino, el de la individuación. Y eso empieza en los pequeños gestos, en la conciencia de una misma, en el reconocimiento de la propia sombra. Cuando entras en contacto con quien realmente eres, con tus deseos, con tus contradicciones, con tu luz y tu oscuridad, te vuelves magnética. Porque las personas no se enamoran de máscaras, se conectan con verdades. Entonces, la próxima vez que te encuentres con alguien y desees ser recordada, olvida las fórmulas. Enfócate en la presencia, enfócate en ser una expresión viva de tu alma. No intentes controlar la imagen que proyectas. En su lugar, pregúntate, ¿quién estoy siendo ahora? ¿Estoy completamente aquí? Porque eso es lo que las personas sienten. No recuerdan las palabras. Recuerdan cómo las hiciste sentir. Y ese sentimiento nace de una coherencia interior que rara vez se encuentra, pero cuando se encuentra, deja huella profunda. Carl Jung no escribió manuales de seducción, pero nos dio algo mucho más profundo, el mapa del inconsciente. Y en él se esconde el secreto de una presencia inolvidable. Comenta aquí abajo si alguna vez viviste algo así, un encuentro breve, pero que quedó marcado. Y si quieres, comparte qué te gustaría comprender más sobre ese poder silencioso que opera
En los primeros minutos, estamos aquí para reflexionar juntos. Imagina entrar a una sala y, en cuestión de segundos, sentir simpatía por alguien. O, por el contrario, percibir una antipatía inexplicable. Aún no has intercambiado palabras. No ha habido tiempo para conocer, analizar o juzgar. Y sin embargo, algo ya se decidió dentro de ti. Esa impresión inicial, aparentemente instintiva, es el reflejo de un mecanismo profundo de la psique humana que Carl Jung, con su genialidad, ayudó a iluminar. La forma en que el inconsciente moldea nuestra percepción del otro en los primeros minutos de contacto. En los primeros 3 minutos de cualquier encuentro, nuestra mente inconsciente está trabajando a toda velocidad, mucho antes de que entren en juego la lógica o el razonamiento. Captamos expresiones sutiles, entonaciones de voz, gestos, el campo emocional que el otro emana. Y lo más fascinante, esa percepción es, en la mayoría de los casos, proyección. Es decir, no estamos viendo al otro como realmente es, estamos viendo lo que evoca en nosotros, a la luz de nuestras experiencias, nuestros deseos inconscientes y nuestros complejos no resueltos. Jung explicó que todos llevamos dentro una serie de imágenes inconscientes, los arquetipos que forman la base del inconsciente colectivo. Al encontrarnos con alguien, esos arquetipos se activan silenciosamente. Tal vez esa persona traiga algo de la figura del padre, de la madre, del primer amor, o incluso de un ideal que alimentas sin darte cuenta. Si toca ese símbolo profundo, la sensación de familiaridad o encanto es casi instantánea. Y ahí reside el poder de los primeros 3 minutos. En ese corto espacio de tiempo, el otro puede, inconscientemente, ser investido con un significado que no tiene nada que ver con él, sino contigo. Por eso ciertas conexiones parecen demasiado intensas para el poco tiempo que han durado. No estás lidiando con un extraño, estás enfrentándote con una parte profunda de ti misma, reflejada en el rostro del otro. Y también ocurre lo contrario. Tú puedes, sin saberlo, representar para alguien un arquetipo poderoso como la gran madre, la amante ideal, la salvación emocional. Y entonces, incluso sin decir mucho, tu simple presencia ya provoca una reacción duradera. Por eso la forma en que te presentas en los minutos iniciales es tan poderosa. No porque tengas que impresionar o desempeñar un papel, sino porque en ese momento estás más expuesta, más intuitiva, más auténtica y, paradójicamente, más inconsciente de ti. El otro percibe esa vibración, y si hay coherencia entre lo que sientes, piensas y transmites, eso deja una huella profunda, casi imposible de borrar. Jung también hablaba de la importancia de la sombra, aquello que escondemos de nosotros mismos, pero que inevitablemente se manifiesta. En los primeros 3 minutos, tu sombra puede estar más activa que nunca. Una mirada defensiva, un gesto de inseguridad, un tono de voz que revela carencia o miedo, todo eso habla, incluso cuando intentas disimular. Y el otro lo capta. No conscientemente, pero sí emocionalmente. Y reacciona. Pero aquí está la clave. En lugar de intentar controlar cada detalle de tu imagen, lo que realmente transforma la percepción que los demás tienen de ti es la conciencia de ti misma. Cuanto más te conoces, más sabes lo que estás proyectando, lo que estás activando en el campo del otro. Y tienes más capacidad de sostener encuentros verdaderos, en lugar de perderte en juegos y expectativas. Piensa en una mujer que está acostumbrada a ser rechazada. Ella entra a una cita cargando ese miedo. Y en los primeros 3 minutos, ese miedo ya se manifiesta quizás en forma de tensión, de una sonrisa forzada, de un intento por agradar. El otro siente eso, sin saber por qué, y la dinámica se repite. Pero si esa misma mujer, ahora consciente de su patrón, entra en contacto con su propia historia, con su dolor, con su dignidad herida, y no intenta esconder nada de eso, sino que lo lleva con presencia, algo cambia. El campo se transforma, porque ahora hay verdad, y la verdad toca. Carl Jung nos mostró que las relaciones son encuentros entre inconscientes. Lo que sientes,
lo que reprimes, lo que deseas, todo eso participa en la creación de la imagen que el otro formará de ti. En los primeros minutos, no solo eres vista, eres sentida. Y por eso esos momentos son decisivos. Por lo tanto, la próxima vez que estés frente a alguien, respira profundo. Trae presencia. Permítete estar completa. No para agradar, sino para ser. Porque la mente humana no forma impresiones basadas en lógica, las forma con base en energía, en coherencia interna, en símbolos que se activan como portales. Y cuando eres tú misma, con todo lo que eso implica, te vuelves inolvidable. No, porque intentes ser especial, sino porque encarnas algo que es raro, autenticidad con alma. ¿Y tú? ¿Has notado cómo, a veces, los primeros minutos de una conversación determinaron todo lo que vino después? ¿Alguna vez te has sentido juzgada injustamente por alguien que apenas te conocía? O, por el contrario, notaste que alguien se sintió encantado contigo rápidamente, sin que tú hubieras hecho ningún esfuerzo evidente. Esos momentos no son meras coincidencias. Revelan uno de los principios más profundos de la psicología junguiana: la proyección. Carl Jung explicó que lo que vemos en los demás, especialmente lo que más nos atrae o nos irrita, dice más sobre nosotros que sobre ellos. Es decir, muchas veces las personas no están viendo quién eres realmente. Están viendo algo de sí mismas proyectado en ti. Esta teoría, aunque desconcertante al principio, también es liberadora, porque te permite comprender que gran parte de la imagen que las personas forman de ti no depende exclusivamente de tus acciones, sino de lo que activas en ellas muchas veces, de forma inconsciente. Cuando alguien se siente tocado por ti en los primeros minutos, es porque hubo una activación simbólica. Te convertiste en espejo de algo que ya existía dentro de esa persona, pero que quizás estaba dormido. Aquí entran los arquetipos y los símbolos. Jung nos mostró que todos llevamos dentro imágenes universales del inconsciente colectivo como la madre, el héroe, la amante, la sacerdotisa, la niña herida. Son figuras que trascienden cultura, lenguaje y tiempo, y que organizan nuestra psique más profunda. Cuando una mujer encarna, aunque sin querer, uno de estos arquetipos a través del tono de voz, la postura, la mirada, o incluso un silencio lleno de presencia, despierta en el otro un sentimiento que no puede explicarse racionalmente. El otro siente que te conoce, que hay una familiaridad misteriosa allí, y eso crea identificación inmediata. Por ejemplo, puedes tener el hábito de cuidar a los demás de forma natural, ofrecer consuelo, escucha, acogida. Sin saberlo, puedes estar activando en el otro el arquetipo de la gran madre. Y con eso, la persona empieza a asociarte con seguridad, refugio, calor emocional. Otra mujer, más sensual y misteriosa, puede evocar la imagen de la amante, despertando deseo y fascinación. Y ninguna de ellas está actuando o fingiendo, simplemente están, permitiendo que un aspecto auténtico de sí mismas se manifieste con fuerza simbólica. Y eso es lo que crea impacto. El secreto, por lo tanto, no está en intentar manipular al otro con estrategias frías, sino en comprender que el lenguaje simbólico siempre está en acción. Y que, al conocerte mejor, al integrar tus partes fragmentadas, luz y sombra, fuerza y vulnerabilidad, dulzura y firmeza, te conviertes en una presencia rica, capaz de activar en el otro una gama más amplia de resonancias. Y cuanto más capas accedes en ti, más capas despiertas en los demás. La proyección también explica por qué, muchas veces, las personas se enamoran de ti no por lo que haces, sino por lo que sienten cuando están cerca de ti. Es como si buscaran, en ellas mismas, algo que tú reflejas. Una ternura reprimida, una libertad perdida, una osadía que admiran pero no saben vivir. Y de repente, al verte, todo eso toma forma. Eso puede ser poderoso, pero también peligroso, porque puedes verte atrapada en roles que el otro espera que desempeñes, y no por quien realmente eres. Por eso, Jung nos invita a un proceso continuo de individuación.
el camino de convertirte en quien verdaderamente eres, integrando las proyecciones que haces en los demás y reconociendo las que los demás hacen en ti. Cuando asumes ese trabajo interno, empiezas a usar el poder de la proyección con más conciencia, no para manipular, sino para comunicar de forma más profunda. Empiezas a elegir con más claridad qué gestos, palabras y silencios deseas manifestar, sabiendo que no son neutros. Son portales que activan el inconsciente del otro. Y aquí es donde todo se transforma. Una simple mirada, cargada de presencia, puede decir más que 1000 palabras. Una pausa antes de responder puede revelar una profundidad rara. Un toque sutil, con intención, puede abrir una memoria arquetípica en el otro, algo que ni siquiera sabía que llevaba dentro. Y te vuelves inolvidable, no porque intentaste serlo, sino porque tocaste algo esencial, algo que va más allá de la mente racional. Por lo tanto, esta es mi propuesta. En lugar de intentar ser lo que crees que los demás desean, conviértete en la expresión más auténtica de ti misma. Mira hacia adentro. ¿Qué arquetipos viven en ti? ¿Qué símbolos evoca tu presencia? Cuando reconoces esas fuerzas y las vives con integridad, empiezas a impactar no solo las emociones del otro, sino su inconsciente. Y eso, amiga mía, no se olvida. ¿Alguna vez sentiste que alguien vio en ti algo que no tenía nada que ver con tu verdad? O, por el contrario, que alguien te vio con una profundidad que ni tú misma sabías que tenías? Comparte tu experiencia en los comentarios. Tu relato puede ayudar a otras mujeres a reconocer el poder simbólico que llevan dentro y a vivir con más conciencia y presencia. Hay personas que entran a un lugar y sin decir una sola palabra, capturan todas las miradas. Hay algo ahí, una vibración silenciosa, una densidad emocional, un magnetismo que no se explica con belleza o carisma convencionales. Jung llamaría a eso energía de la presencia. No se trata de apariencia, no se trata de actuación, se trata de la coherencia interna entre quién eres, lo que sientes y lo que transmites. Y cuando esa coherencia existe, el impacto es inevitable. Para Jung, todo en nosotros es energía psíquica. Nuestras emociones, nuestros pensamientos, nuestros deseos inconscientes, todo eso emite una frecuencia. Cuando estamos desconectadas de nosotras mismas, cuando intentamos agradar, parecer interesantes, esconder partes que juzgamos inadecuadas, esa energía se fragmenta. Y el otro lo siente, aunque no sepa explicarlo. Pero cuando estás entera, cuando asumes tu historia, tu sombra, tu luz emanas algo que no se puede fingir. Esa verdad emocional es la que causa fascinación. El magnetismo personal, en la visión junguiana, surge cuando el alma está presente. Cuando hay alma en tu voz, en tu mirada, en tu silencio. Eso ocurre no cuando intentas ser deseable, sino cuando estás en contacto con algo más grande que tú, tu esencia, tu identidad profunda. Y eso se construye incluso antes del encuentro. No es algo que se improvisa en el momento. Se cultiva en lo invisible, en los rituales internos que anteceden la experiencia. Esos rituales mentales de activación no tienen que ser largos ni complicados, pero sí deben ser conscientes. Uno de ellos es simple y poderoso. Antes de salir a un encuentro, detente. Cierra los ojos unos minutos. Respira profundamente y pregúntate, ¿quién soy hoy? ¿Qué parte de mí quiero dejar brillar? Esto te alinea con tu intención. Y más aún, te conecta con el self, el centro organizador de la psique, según Jung. Cuando te acercas al self, tu campo energético cambia. Ya no entras a un encuentro para buscar validación. Entras para compartir presencia. Otro ritual es mirarte al espejo y acogerte con ternura. No para juzgarte o corregirte, sino para reconocerte. Mira tu rostro, tus marcas, tus ojos, tu historia. Siente orgullo de quién eres, incluso con todo lo que aún está en proceso. Eso eleva tu vibración de
Forma inmediata, porque cuando te aceptas, emana seguridad, y la seguridad emocional es lo que más atrae. También está la práctica de evocación simbólica. Antes de un encuentro, puedes visualizar un arquetipo que deseas manifestar: la reina, la amante, la sanadora, la sabia. Pregúntate, ¿cómo se mueve esta energía? ¿Cómo mira? ¿Qué transmite con el cuerpo? Y luego, lleva esa presencia contigo. No como un papel a interpretar, sino como una fuerza interna que despiertas e integras. Eso crea impacto porque habla directamente al inconsciente del otro, activando en él memorias arquetípicas que provocan fascinación. Jung creía que nuestra presencia es un lenguaje silencioso, pero extremadamente poderoso. Cuando hay verdad, el otro lo siente. Cuando hay alma, el otro no olvida. Y eso explica por qué algunas personas permanecen en nuestra mente mucho tiempo después de haberse ido. No fue lo que dijeron, fue lo que nos hicieron sentir. Fue la energía que dejaron en nosotros, la sensación de que allí había vida auténtica, intensidad real, un campo de fuerza invisible, pero irresistible. Por eso, antes de buscar estrategias para ser recordada, vuelve hacia adentro. Pregúntate, ¿estoy presente conmigo ahora? ¿Estoy encarnando mi verdad o intentando encajar en alguna expectativa? La respuesta a esa pregunta definirá mucho más que tu comportamiento. Definirá la frecuencia energética que llevarás al encuentro. Y esa frecuencia es la que hará que el otro piense en ti, incluso sin saber por qué. ¿Alguna vez entraste a un encuentro con esa sensación de presencia ampliada? ¿Has notado cómo ciertas actitudes internas cambiaron completamente la forma en que fuiste percibida? Hay palabras que atraviesan la mente como flechas silenciosas. No son necesariamente sofisticadas ni largas, pero cargan un peso simbólico, una emoción condensada, un misterio, y por eso se quedan. Se quedan en la memoria, en la piel, en el corazón. Jung comprendía el poder de las palabras no solo como vehículo de comunicación, sino como herramientas de activación arquetípica. En otras palabras, ciertas frases, dichas en los momentos justos, tocan capas inconscientes tan profundas que provocan un impacto duradero, muchas veces, sin que la persona entienda racionalmente por qué. En los primeros minutos de un encuentro, la mente del otro aún está abierta, sensible, buscando pistas para interpretar quién eres. Es en ese momento cuando el uso consciente de palabras simbólicas puede crear una impresión psicológica que permanece. Y el secreto está justamente en no decir mucho, sino en decir con alma, en hablar de forma que la frase resuene dentro del otro, como si ya la conociera de algún lugar, de un sueño, de un recuerdo, de una historia olvidada. Frases como, tengo la sensación de que ya te he visto en algún lugar, o no sé cómo explicarlo, pero hay algo en ti que me hace sentir en paz, funcionan como disparadores simbólicos. No afirman nada directamente, pero insinúan, sugieren, envuelven, y ahí es donde el inconsciente empieza a trabajar. Jung explicaba que el inconsciente se mueve por imágenes y asociaciones. Cuando usas un lenguaje que invita al misterio, al reconocimiento, a la familiaridad simbólica, dejas huellas. Otra expresión poderosa es la que revela vulnerabilidad con dignidad. Siempre me quedo en silencio cuando algo realmente me toca. O no siempre sé cómo reaccionar cuando siento una conexión así. Estas frases no solo muestran autenticidad emocional, sino que también crean un espacio para que el otro se conecte con sus propios sentimientos. Rompen la barrera superficial de la conversación y activan el campo emocional más profundo. Y cuando eso sucede en los primeros minutos, el vínculo se fortalece casi sin esfuerzo. Jung también hablaba sobre la función del lenguaje en el proceso de individuación, es decir, en el camino de convertirnos en quienes realmente somos. Las palabras que usamos dicen mucho sobre nuestro nivel de conciencia. Cuando dices algo que lleva verdad simbólica, no solo impresionas, despiertas al otro hacia sí mismo,
hacia su propia psique, hacia su historia. Y eso es mucho más poderoso que parecer interesante. Imagina, por ejemplo, que en un encuentro dices algo como: a veces siento que estoy recordando algo que aún no he vivido. Esa frase, aparentemente poética, activa imágenes internas, memorias arquetípicas. Puede evocar en el otro sensaciones de añoranza, deseo, búsqueda, aunque no entienda racionalmente qué significa. Y ese es el punto. No se trata de explicar, sino de evocar. El lenguaje simbólico funciona como una llave. Abre puertas internas, y quien abre esas puertas se vuelve inolvidable. Pero atención, el uso de estas frases debe venir de un lugar auténtico. No se trata de memorizar frases hechas y repetirlas mecánicamente. Se trata de percibir, sentir, intuir, de estar tan presente contigo misma que las palabras nacen naturalmente, con intención y afecto. Y eso solo sucede cuando hay silencio interior, cuando estás conectada con tu verdad en ese momento. Por eso, un ejercicio poderoso antes de cualquier encuentro es preguntarte: ¿qué emoción quiero transmitir hoy? A partir de ahí, elige palabras que carguen esa emoción. Palabras que no solo comuniquen, sino que revelen. Palabras que tengan alma. Si deseas ser recordada, no intentes decir lo que crees que el otro quiere oír. Di lo que pocos se atreven a decir. Di lo que viene de lo profundo. Di lo que te mueve, porque si te toca a ti, tocará al otro. Y cuando eso sucede en los primeros minutos, el impacto es casi irreversible. ¿Alguna vez dijiste algo que después alguien te confesó que nunca pudo olvidar? ¿Escuchaste una frase que resonó en ti durante días, sin una explicación clara? El poder de las palabras simbólicas no está solo en ser dichas, sino en ser sentidas. Y cuando lo son, se convierten en portales hacia algo mucho más grande. Abramos esta conversación juntos. Hay un tipo raro de encuentro que no se olvida, no por lo que se dijo, sino por lo que se sintió ese instante en el que percibes que frente al otro no necesitas esconderte, que fuiste vista. No solo notada, sino percibida en tu esencia. Jung llamaría a eso reconocimiento arquetípico. Cuando la presencia de alguien nos refleja con tal profundidad que sentimos haber regresado a casa. Y más aún sentimos que finalmente alguien nos ha visto más allá de las máscaras. Este fenómeno nace de una práctica rara y poderosa, el espejeo psicológico. No se trata de repetir palabras o gestos mecánicamente, sino de entrar en un estado de escucha tan profunda que te conviertes en espejo vivo del alma del otro. Cuando escuchas con el cuerpo, con los ojos, con el corazón, y no solo con los oídos, algo sucede. Comienzas a reflejarle al otro no lo que muestra, sino lo que es. Y eso es profundamente transformador. Jung nos ofrece las bases para esa escucha con su teoría de los complejos y la sombra. Cada persona lleva dentro de sí historias no dichas, heridas no sanadas, deseos no vividos. Y cuando encuentra a alguien que la escucha de verdad, sin juicio, algo de esas capas más profundas empieza a emerger. Es como si tú, al acoger, dieras permiso para que el otro se revelara, quizá por primera vez. En la práctica, esto exige presencia radical. Significa no pensar en la próxima respuesta mientras el otro habla. Significa estar completamente allí, con curiosidad genuina, sensibilidad abierta y un interés real por aquello que se esconde entre líneas. Cuando escuchas así, comienzas a nombrar lo que el otro ni siquiera sabía que quería decir. Sientes la emoción detrás de las palabras, y a veces basta con un comentario como: parece que eso duele más de lo que dejas ver, para que la conexión se profundice de inmediato. Esos momentos crean un efecto casi mágico, porque el otro se siente visto por dentro, no por lo que dice, sino por lo que es. Y ese sentimiento, el de haber sido reconocido a un nivel simbólico, crea un lazo mucho más fuerte que cualquier seducción, porque ahora no hay solo interés. Hay espejeo, hay intimidad arquetípica, y es en ese campo donde nace la sincronicidad. La sincronicidad, como la definió Jung,
Es la experiencia de coincidencias significativas que no pueden explicarse por causalidad. Son esos momentos en los que algo sucede por casualidad, pero tiene un significado profundo. En encuentros marcados por una fuerte atracción, estos momentos son comunes. Frases dichas al mismo tiempo, pensamientos compartidos sin ser expresados, conexiones que parecen venir de otra vida. La impresión de que esto no es solo coincidencia. Pero hay algo que pocos perciben. La sincronicidad no puede forzarse. Ocurre cuando dos personas están verdaderamente presentes, abiertas, emocionalmente sintonizadas. Y esa sintonía se construye a través del espejeo emocional y la escucha activa. Cuando estás en contacto contigo misma y abierta al otro, creas un campo vibracional donde el tiempo parece desacelerarse y el momento gana densidad. Es ahí donde ocurren las coincidencias, porque en el fondo no solo estás hablando con alguien, estás conversando con su inconsciente. Imagina que, durante una conversación, dices algo aparentemente simple, pero que activa una memoria importante en el otro, o que, al compartir una sensación íntima, escuchas. Yo estaba pensando exactamente en eso. Esos momentos no son triviales. Revelan que hay un alineamiento simbólico ocurriendo. Y cuando eso pasa en los primeros minutos de un encuentro, la sensación es que el destino está operando, que había algo más allí, algo que tenía que suceder. Pero lo más fascinante es que puedes favorecer ese tipo de experiencia cultivando tu presencia interior. Antes de un encuentro, pregúntate: ¿estoy abierta a ver al otro más allá de las apariencias? ¿Estoy dispuesta a escuchar con el alma? Eso cambia completamente la vibración de la interacción. Y dejas de intentar causar impacto, porque ahora el impacto es inevitable. Nace de la verdad compartida, del silencio respetado, del sentimiento reconocido. Así es como te vuelves inolvidable. No porque hagas algo grandioso, sino porque ofreces algo raro. Un espacio de autenticidad, donde el otro se siente profundamente visto. Y eso, en un mundo de relaciones superficiales, es casi un milagro. ¿Alguna vez viviste un encuentro donde todo parecía alineado de forma misteriosa? Todo encuentro tiene un final, pero no todo final es un cierre. Algunos son comienzos disfrazados, un silencio bien colocado, una última mirada cargada de intención, una frase sutil, y eso que parecía terminar, en realidad, comienza a resonar dentro de la otra persona como una presencia invisible. Jung comprendía que los momentos finales de una interacción cargan un enorme poder simbólico. Es cuando el inconsciente del otro está más abierto, más receptivo, más tocado por la experiencia vivida. Y es ahí donde se planta el ancla emocional. El ancla emocional es ese elemento que permanece después de que el cuerpo se ha ido. No es un truco, es un gesto con alma, una despedida con densidad simbólica, un detalle que lleva verdad y activa el imaginario. Y lo más importante, funciona cuando hay coherencia. Cuando todo lo vivido en ese encuentro culmina en algo que tiene sentido emocional, aunque no tenga explicación racional. Imagina el final de una conversación intensa, donde hubo escucha, intercambio, conexión real. En lugar de despedirte, con un simple «me dio gusto verte», dices, con una media sonrisa. Curioso, siento que aún quedaron cosas en el aire, y eso me gusta. Esa frase no cierra, abre, y abre justamente porque no se trata de control, sino de sugerencia, de dejar algo en suspensión. Y al inconsciente le encanta eso, porque lo que no se concluye racionalmente sigue elaborándose internamente. Otro ejemplo. Al levantarte para irte, tomas por un segundo la mano del otro y dices con naturalidad: «Fue ligero y raro, gracias por eso». ¿Qué comunica esa frase? No es solo gratitud. Es reconocimiento de la singularidad del momento. Estás diciendo que eso no fue cualquier cosa. Y eso activa en el otro la sensación de haber sido parte de algo simbólico, aunque breve. Esa sensación es la que se transforma en recuerdo emocional. Y la memoria emocional es lo que crea presencia psíquica.
Jung hablaba de la importancia de las pequeñas imágenes, de las palabras simbólicas que permanecen. Un ancla emocional puede ser visual, un gesto repetido, un objeto regalado, un perfume, que se vuelve símbolo de ese encuentro. Puede ser sonora, un apodo, una risa única, una canción mencionada, pero por encima de todo, debe llevar sentimiento, porque el inconsciente no graba información, graba emociones. Por eso, antes de terminar un encuentro, conéctate internamente y pregúntate, ¿qué deseo que él se lleve de mí ahora? Si es una sensación de consuelo, usa palabras que transmitan acogida. Si es misterio, deja algo sin decir. Si es nostalgia, di algo que sugiera continuidad, sin prometer nada. Frases como, tal vez algún día entendamos lo que fue esto, o, no todo tiene que hacer sentido ahora, ¿cierto? Son semillas. Se instalan en la mente y germinan con el tiempo, pero es esencial que todo eso sea verdadero. El ancla emocional solo funciona cuando nace de un sentimiento real. El inconsciente reconoce la autenticidad y rechaza la manipulación. Lo que realmente toca es lo que se siente con verdad. Por eso, más importante que planear la frase perfecta es estar presente en el momento final, estar entera, sentir, y desde ese sentimiento, dejar que las palabras surjan con sencillez. A veces, ni siquiera es necesario hablar. Una mirada larga, sostenida un segundo más, dice más que cualquier despedida. O un «cuídate mucho», dicho con ternura sincera, como quien realmente se preocupa. El impacto no está en la complejidad, sino en la intención. ¿Alguna vez viviste una despedida que siguió resonando dentro de ti durante días? Una frase o un gesto simple, pero que te tocó profundamente y no salió de tu mente. Entonces, ¿qué hacer en la práctica para que esos primeros 3 minutos se vuelvan inolvidables? Comienza con intención. Antes de cualquier encuentro, detente por un instante. Respira profundo. Silencia el ruido interno. Pregúntate, ¿quién quiero ser en este momento? ¿Qué energía deseo transmitir? Esta pregunta simple ya cambia tu frecuencia, te saca del modo automático y te coloca en un estado de presencia. Y eso es lo que el otro percibe con mayor intensidad. Después, al encontrarte con la persona, permite que tu lenguaje no verbal hable con verdad. Tu mirada, tu postura, tu forma de escuchar, todo eso comunica más que las palabras. Cuando estás conectada contigo, cada gesto se vuelve simbólico, y en los primeros minutos, el inconsciente del otro está más atento a eso de lo que imaginas. La vibración emocional que emanas crea el campo donde la conexión florecerá, ¿o no? Durante la conversación, elige palabras que evoquen, no que expliquen. Frases con imágenes simbólicas que dejen espacio para que el otro las complete con sus propias emociones son más efectivas que las afirmaciones lógicas. Recuerda, el objetivo no es impresionar intelectualmente, sino resonar emocionalmente. Y al final, cuando el momento de la despedida se acerque, planta la semilla. Una frase, simple, verdadera, abierta. Algo que no cierre el momento, sino que lo extienda dentro de la mente del otro. Este es el ritual de los 3 minutos. Una práctica de presencia, intención y comunicación simbólica que transforma encuentros comunes en experiencias memorables. Cuando te alineas con esta propuesta, no necesitas esforzarte para ser recordada. Serás sentida. Y es esa sensación, silenciosa y profunda, la que hace que alguien piense en ti el resto del día. Y tal vez por mucho más tiempo. Si este contenido te tocó, te ayudó a entender más sobre ti misma y sobre cómo funcionan las relaciones en un nivel más profundo, deja tu like ahora. Eso muestra que valió la pena estar aquí. Y si quieres seguir en este camino de autoconocimiento basado en la psicología junguiana, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Estoy preparando muchos contenidos que te ayudarán a vivir relaciones más conscientes, intensas y verdaderas. Ahora cuéntame, ¿has usado, aunque sin saberlo, alguno de estos elementos en los primeros minutos de un encuentro? ¿Sentiste que
¿Marcaste a alguien con algo sutil pero lleno de presencia? Escribe aquí en los comentarios. Me encantará conocer tu experiencia porque es en ella donde vive la verdad de esta teoría. Vamos creciendo juntos en este camino.